Adelante. Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos otra vez en un programa del Baldón de Cobián, tratando todavía uno de los temas más delicados para la vida y la felicidad de nuestras familias, que es la epidemia de COVID, del este nuevo coronavirus que tanto daño está haciendo, daño económico y sobre todo daño en la salud y causando mucho dolor en muchas familias y en otras, pues cuando menos un dolor en la cartera por lo costoso que resulta el tratamiento. Quiero comentarles que hoy tenemos dos invitados de lujo. En primer lugar, lo voy por edades, por respeto, una persona que los amigos le decimos el nuevo Lázaro. Ya nos contará él su odisea, un médico muy querido en toda la región, en toda la zona centro del estado, el doctor Juan del Bosque, que sufrió en carne propia todos los peores males que pudo haber causado el COVID, excepto la muerte, salvo que nos estemos comunicando con él por una ouija, y nos va a hacer el favor de compartir su experiencia con todos nosotros. Después, nos hace el favor de acompañarnos un científico, una eminencia a nivel internacional, un hombre nacido en la zona centro del estado, que se convirtió en doctor en neurobiología, que ha realizado una enorme cantidad de investigaciones, tanto en Israel como en Estados Unidos y también desde 2004 en la Universidad Veracruzana. El doctor en neurobiología por el Instituto Weizmann de Ciencia en Israel, Gonzalo Emiliano Aranda Abreu. Chalo para todos sus amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy bien. Por edad, como te decía Chalo, y porque sé que eres una persona extremadamente sencilla, a pesar de todas tus credenciales, quisiera que nos platicara primero Juan del Bosque todo lo que fue para él desde cómo pudo haberse infectado, cuáles fueron los primeros síntomas, qué fue lo que su vivencia mientras estuvo despierto, qué es lo que sabe de sí mismo cuando estuvo intubado y que seguramente estuvo anestesiado, y después cómo fue su despertar y cómo ha sido su recuperación de este enfrentamiento con la muerte y con el COVID. Juanito, todos te apreciamos mucho, te agradecemos estar con nosotros, estamos muy contentos de que estés. Por favor, te cedo la palabra. Gracias, gracias. Esa palabra la he tenido muy pegada a mi mente últimamente. No tengo más que dar gracias a mucha gente que hizo una acción comunitaria que fue la de hacer oración y de pedirle a Dios que estuviéramos presentes en esta vida todavía con alguna misión que hemos de llevar a cabo y que la estamos haciendo ya, tratando de hacer. Efectivamente, saludo a todo el mundo, saludo a todos los que están observando este ejercicio que me parece algo impresionante, impactante. Yo todavía no me recupero al impacto de la tecnología tan, tan esencial que es ahora en estos tiempos y más con esta pandemia, que podamos nosotros platicar de todo lo que nos sucede y de todos los temas de política, de religión, de salud en este caso, de humanidad. Y pues debo hacer algunas correcciones a lo que me dijiste con toda la pena, pero vamos a iniciar diciendo que yo adquirí el coronavirus pues al estar en frente de batalla, porque todos me preguntan cómo adquiriste el coronavirus, que en este caso, bueno, es el SARS-CoV-2, el COVID-19 famoso, y bueno, pues lo adquirimos en el frente de batalla. Yo soy médico cirujano, estoy en contacto con todos los pacientes que nos solicitan su atención. Yo nunca me rajé, yo le entré de lleno y desgraciadamente es un pleito con esta terrible enfermedad, como bien lo dices, y en determinado momento lo adquirí, empecé a sentir molestias que ya todos conocen, pero las vamos a repetir.
dolores articulares, agotamiento, dificultad para respirar, dolor de cabeza, fiebre, y después empecé a sentir pues ya una incapacidad para poder estar inclusive parado en mi cuerpo, ¿no? Sostenerme, por lo cual ya decidí hacerme pruebas. En un principio pues yo me negaba a pensar que tuviera esto, y las pruebas salieron positivas, pero cuando me hicieron la tomografía, hablé con un amigo mío a quien le mando un saludo muy afectuoso, el doctor Eduardo Lázaro, un gran intensivista, y le mandé las imágenes. Como les digo, yo admiro mucho la tecnología, y gracias a ella me pudo observar los resultados de la tomografía, y de inmediato me dijo: doctor, tienes que hospitalizarte ya, ¿Qué porque fue esto lo está que mal. vio en la tomografía? Los daños que, pues, si ustedes me lo permiten, doctor Gonzalo, José Miguel y público en general que nos observa, quiero no hablar en términos médicos técnicos. Vamos a tratar de hablar en un idioma que nos entienda la gente. Me preguntas, ¿qué es lo que se observó en la tomografía? Bueno, normalmente los pulmones se ven oscuros, negros, como la diferencia entre la pantalla que vemos ahorita y lo demás. Se ven negros los pulmones, es una imagen. Y de repente, cuando hay lesiones, se ven blancas las lesiones. Pues mis pulmones estaban llenos de imágenes blancas, tanto de la base hasta la mitad, y solamente se veía un poquito arriba funcionando mis pulmones. Empecé a saturar el oxígeno. Hay unos aparatitos que, si me permiten, los puedo mostrar, que se llaman oxímetros, y este aparatito nos mide actualmente el flujo de oxígeno en nuestra sangre, el promedio, y en ese momento yo empecé a saturar oxígeno a un 70%, y así andaba yo caminando, cosa No que te le diste sorprendió. cuenta. Pues yo sentía molestia, pero pues me sentía yo superhéroe, ¿no? Y quería yo seguir al frente de la batalla. Entonces el doctor me dijo: no, hay que hospitalizarse. Y eso fue lo que empecé a sentir. Las manchas de la tomografía fueron cruciales. En ese momento aproveché y me hice la prueba, que es la que le llaman CPR, que es un hisopo que meten aquí por la nariz y una en la garganta, y te hacen la prueba. Y bueno, eso tardó 3 días y salió positivo. Todas las pruebas que me hicieron me salieron positivas, y ya entré a hospital aislado. Fue una experiencia muy desagradable, que marca la memoria y la mente de cualquier persona, porque estuvimos aislados. Solamente entraba la persona que me atendía como paramédico, que es una enfermera o enfermero, vestidos con sus trajes, escafandras, gogles, cintados. No tenían un pelo fuera del traje, protegidos por supuesto. Y bueno, empecé a bajar de saturación de oxígeno, empecé a sentir asfixia, yo me sentía muy mal. Le decía yo al doctor, empecé con el chat, ¿verdad? Con este teléfono que no nos separamos de ellos. Empecé a chatear con el doctor y le decía: me siento muy mal. Miren, acá está un ejemplo del oxímetro, ahorita lo tengo puesto a 95. Imagínate, yo llegué a Oye, qué saturar. envidia. Yo no supero 92, 93. No, 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 pues es que ahorita ya hago ejercicios respiratorios, pero estuve en 60. Para que tengas una idea, la parte de arriba de los pulmones, el piquito de arriba de los pulmones era lo único que estaba funcionando conmigo. Fue el 10%, llegué a estar al 10% de función pulmonar. Entonces yo sentía que me asfixiaba. Era una sensación, y eso se le llama hipoxia, o sea, baja de oxigenación de la sangre. Obviamente llega poca sangre al cerebro, poca sangre al organismo, y entonces esto provocó que este virus maldito, que así le digo yo, atacara también a otros
órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo, el páncreas. A mí se me subió la glucosa, conocida como azúcar, a 650. Estaba a punto de estar en estado de choque hiperglicémico, o sea, de azúcar. Diabetes, se me desencadenó una diabetes ahí en ese momento. Luego también el hígado empezó a fallar. Los riñones empezaron a quedar en insuficiencia y no trabajaban bien, no filtraban. Entonces todo mi organismo estaba sumamente dañado y fue cuando los doctores, después de 3, 4 días, hablaron con mi familia y conmigo, que eso es la corrección que voy a hacerte para que no existan falsas ideas. Hablaron los doctores, un equipo de una neumóloga, el intensivista que ya mencioné, el doctor Eduardo Lázaro, y la doctora Giovanna Coapanteca, a quien también le mando un saludo y muchos abrazos. Pusieron de acuerdo, hablaron con mi familia y después conmigo, y ya me dijeron que había necesidad de intubarme. Yo consciente, claro, asfixiándome aquí con unas puntas y con una mascarilla y una bolsa de reservorio, y yo me aferraba a la bolsa y aún así subía yo a 65, 67 de saturación. Entonces, yo creo que esta sensación de angustia que viene, en determinado momento yo sentía angustia, pero no miedo. Miedo sentí cuando el doctor me dijo, te voy a intubar. Y nosotros como médicos sabemos lo que es una intubación. Y yo, que siempre tenía las estadísticas en mi mano de cómo estaban los pacientes intubados, pues en ese momento, y lo digo aquí muy claro, decidí, le escribí a mi esposa y le dije, háblale al notario que venga, le hablé a un amigo, a mi asistente personal, un muchacho, un abogado, para poder hacer mi testamento y dejar todo en orden y hablar con mis hijos y con mis hermanos y con las gentes que me quieren. Repito, yo no perdí la conciencia, pero ¿sabes qué? Que tampoco perdí la fe y tampoco perdí la esperanza ni la fuerza. Yo dije, ahora le entro porque le entro. El doctor me decía, necesito de tu fuerza. Y nunca me intubaron. Eso es lo que yo quería comentar. Al momento, yo empecé a tener puntas y una mascarilla con reservorio. Llegué a tener 2 tanques juntos y me los consumía yo en 3 horas. O sea, yo tenía 30 litros por minuto con esos tanques. Pero se apareció otro ángel, un buen amigo, que a solicitud del intensivista especialista pidió un equipo que se llama de alto flujo, de flujo alto, flujo elevado. Y entonces me conectaron a un aparato aquí a las fosas nasales y empecé, ahora ya no con 30 litros por minuto, ya empecé con 50 litros por minuto al 100% el oxígeno y con temperatura de 36. Un aparato especial que evitó que me intubaran. Y bueno, eso junto con el manejo especializado. Quiero platicarles que estos bracitos que me admirabas, Cobian, me aplicaron nada más de un medicamento que se llama enoxiparina, el nombre es flaxiparine, me aplicaron 80 dosis, una en la mañana y una en la noche por 40 días. Ya te imaginarás, yo odiaba las jeringas y los piquetes, ahora son mis amigos. Luego me hicieron gasometrías en vivo, repito, yo nunca perdí el conocimiento. Me aplicaron que acá hay un tema importante que quiero tomar. Me aplicaron plasma hiperinmune, gasometrías en vivo, que hay que atravesar el nervio con una aguja grande, luego entrar a la arteria y tomar esas muestras para poder llevar a un laboratorio. Me tomaron diario exámenes de laboratorio. Hay unos marcadores, por ejemplo, la proteína C reactiva la tenía yo elevadísima. Tenía yo las transaminasas del hígado elevadísimas. Se me disparó el colesterol, los triglicéridos. O sea, todo mi organismo se puso más loco que yo, más loco que mi mente. Y entonces empezó a funcionar malísimo.
El azúcar, ya lo dije, a 6.50, me pusieron insulina, me ponían medicamentos como dexametasona. No, yo recibí más piquetes que un alfiletero de abuelita. Y creo que esto pues empezó a funcionar. En determinado momento, el doctor me dijo que hacía falta el plasma, y ahí es a donde vengo, que quiero hacer el comentario en este tema. Gracias a mi familia, a mis amigos, la gente que me quiere, hubo una viralización para solicitar plasma, porque acá el nenorro, el muñequito de aparador, es O negativo. Entonces había que conseguir sangre O negativo, más que estuvieran recuperados de COVID de más de 30 días. Entonces, imagínate, además de toda la normatividad que piden para donar sangre, pues excepto no tener hepatitis, no ser diabético, no ser enfermo de otras cosas, y obviamente sidosos, Sí, tampoco. Entonces, fue un trabajo titánico. Se aparecieron 4 ángeles del cielo que bajaron, y lo digo con todo el corazón, a quienes yo les agradezco, pues les debo la vida. Y aparecieron estos ángeles, gracias, repito, a la ayuda de mucha gente. Se viralizó en redes sociales, impresionante. Por ahí hubo 2 o 3 comentarios de gente de mente pequeña que no conocen lo que es el humanismo, mi querido Gonzalo. Y entonces, esos pues no les hacemos el menor de los casos. Y conseguimos los paquetes de sangre y luego el plasma. Me aplicaron plasma. Al momento de aplicar plasma me dijo el doctor, necesitamos también un antibiótico, pero antes de ir al antibiótico les digo, ¿para qué el plasma? Bueno, el plasma se le llama plasma hiperinmune con gentes que ya hayan tenido el COVID, es porque ya tienen anticuerpos. Entonces era pasarme soldados a mi sangre para poder ayudarme a atacar el virus. Con eso explico, no sé si quede claro. Entonces yo necesitaba 3 dosis de plasma. Del plasma me dijo el doctor, necesitamos un antibiótico, y ahí viene algo muy chusco. Dentro de todo lo apresurado y angustiante que era esto, viene algo chusco. Me dijo el doctor, necesito unas ampolletas de tocilizumab. No es necesario que se graben el nombre, pero lo repito, tocilizumab. Me dice, necesito ese antibiótico, me urge porque en tu caso, nos va a servir. Luego voy a este tema, ¿por qué lo digo? Y le dije, adelante, doctor. Dice, ¿tienes alguien que lo pueda conseguir? Entonces le empezó mis gentes de administrativo en mi empresa, empezaron a buscar con todos los proveedores y no lo encontrábamos. Hasta que un amigo me escribe en el chat y me pone, yo lo puedo conseguir en 48 horas. Y le dije, no me interesa, pero lo quiero en 24 horas. ¿Se puede? Me dice, sí. Y me pone 28,000 pesos. Ah, caray. Dije, pues sí está cara, ¿no? Pero no importa, le digo, mándame las 14 y pues son 28,000 pesos, ni modo. Y le puse, en un rato van y te depositan. Eran las 2 de la tarde y le dije, ahorita mando una persona a ver de dónde consigo y te deposito los 28,000 pesos. Y me puso muchos signos de interrogación. Le dije, ponme la cuenta. perdón, Juan, parece Sí, que hay un problema en Facebook. Me están comentando algunas personas por el chat sí, también a mí. que no estamos apareciendo en Facebook. Les Solo aviso a los técnicos, de cualquier manera no tenemos bronca. Terminando el programa lo subo inmediatamente a YouTube y lo vamos a compartir. a mí me comentan que aparece un tramo y que se repite y se repite. Así es. A veces tenemos, parece mentira, pero hay ciertos personajes que nos quieren censurar y hacen travesuras, pero siempre tenemos elementos para darle la vuelta, sobre todo considerando que ni siquiera es político el tema el día de hoy.
No sé por qué duele tanto, pero bueno. Seguimos entonces. Mientras Si la quieren hablamos gente... de política, es más interesante. Ah, la próxima vez. La próxima. Continúa, por favor, Juan. Voy a platicar Bueno, esto con la gente gracias. de técnicos. Sí, termino comentando lo del antibiótico, que me pone unos signos de interrogación el proveedor. Y le dije, ¿qué pasa? Ponme tu cuenta. Y me dijo, doctor, son 28,000 pesos cada Por ampolleta. ampolleta, así es. Entonces yo necesité 14. Eh, Mira, pues a decir verdad, yo tuve que hacer uso de ahorros de la empresa. Yo siempre tengo ahorros ahí para pagar los aguinaldos, las utilidades, todo esto. Y pedí prestado, es la verdad. Y bueno, pues las pedí. Y empezamos, bueno, gracias a muchos amigos, eh, sí llegó el medicamento, no en 24, pero sí en 30 horas. Y me empezaron a poner, después del plasma, el medicamento, el tocilizumab, y yo empecé a sentir una mejoría y esto evitó que me intubaran. Así empezó el tema, junto con estos medicamentos. ¿Por qué dije que en mi caso era necesario este medicamento? Como lo explicó el doctor. Porque quiero decir que esta maldita enfermedad que es causada por, como bien lo dijiste al principio, por una especie de coronavirus, un tipo de coronavirus, que en este caso es el SARS-CoV-2 o COVID-19, que es primo hermano de otros que ya conocíamos antes, ¿sí? Bueno, pues lo que se ha visto es que hay diferentes tipos de ataques en las personas, no a todos les pega igual. Esto explica por qué algunas personas nada más pierden el olfato o el gusto, sienten una leve molestia de dolor de cabeza, a veces hay otros que les da un poco de diarrea, a mí nunca me dio diarrea, a gente se les va el hambre, a mí nunca se me fue el hambre, yo comí como un marrano todo el tiempo y aún así perdí 15 kilos y la barba que también prometí quitármela después de 28 años. Entonces, a cada persona le da distinto, no todos los casos son iguales y el virus ataca no nada más a los pulmones, también quiero que quede bien claro. También ataca al sistema digestivo, también ataca al sistema, además del sistema respiratorio, al metabolismo, al hígado, a los riñones, al páncreas y causa de verdad daños extremadamente peligrosos. Yo soy una historia que contar, gracias a Dios, y me han dicho los médicos que soy un caso que van a documentar y van a publicar, porque mi recuperación fue milagrosa. Yo le digo a todos que fue gracias a las oraciones, que estoy impactado y agradecido eternamente con tanta gente que de verdad hizo cadenas de oración y oraban en su casa. Me han hablado amigos, me ponían videos para darme ánimo, audios, videos con sus niños chiquitos diciendo mi nombre y orando por mí. Fue algo tan satisfactorio para mí, tan fuerte, que me dio fortaleza y con eso peleé. A mí, Pregunta indiscreta, Juan. He estado leyendo que el COVID deja secuelas permanentes en sí. algunos casos, no en todos. Tú tuviste problemas pulmonares, lo que puede generar en un momento dado algún tipo de fibrosis y Uh-huh. insuficiencia respiratoria o EPOC. Tuviste también problemas de páncreas en cuanto a la producción de la hormona insulina. Sí, Tuviste un problema de insuficiencia renal grave. Tuviste sí. un problema hepático. Es decir, prácticamente en todos los órganos donde tienes receptores, EPC creo que se llaman, tuviste problemas de salud. Tú que te haces chorrocientos mil exámenes, ¿no tienes secuelas en ningún órgano? La única secuela que me quedó fue la del páncreas, o sea, la deficiencia insulínica. El azúcar todavía no me llega a niveles normales, estoy sobre 120, tampoco estoy mal, digo tan mal, 120, 115. El doctor, mi amigo, el doctor Lázaro, me dice que
debo llegar a 100 y así lo sabemos todos los médicos. De 100 para 80 hacia abajo, estamos bien. Entonces, la única secuela, por eso están admirados, por la rapidez de mi recuperación y porque no hay secuela hepática, ya ha habido controles, inclusive seré sometido a un estudio por parte de la Universidad Veracruzana, mi alma mater, y una Secretaría de Salud, donde me pidieron amablemente ser un voluntario para hacer un estudio epidemiológico y de documentación para tomar experiencia y poder atacar esta enfermedad. Que dicho sea de paso, quiero decir que no hay especialistas en coronavirus ni en COVID. No hay especialistas en esto. Nos tomó a toda la humanidad como al tigre de Santa Julia, con los chones abajo, como quieran decirlo, pero descuidados totalmente. No teníamos experiencia de este tipo de enfermedad y por ello han surgido también muchas versiones de curaciones, médicos, que desgraciadamente a veces existen algunos que no son médicos y otros, la familia con afán de ayudar, te dan las curas mágicas, desde los remedios caseros de abuelita hasta cosas que son muy peligrosas para la salud, como algunas sustancias que quieren que ingieran. A mí me hablaron 30,000 veces para hacer algunas recomendaciones y bueno, con toda la buena intención que tenían, pues yo siempre consulté con el médico tratante y a él le di mi confianza y eso es importante. No hay especialistas porque van surgiendo, algunas personas les pega el hígado, otras personas nada más una diarreíta. Pues una diarreíta se trata como una diarreíta, ¿sí? Se te va el gusto y se te va el olfato, pues yo a todos los he calmado, porque ahora me he dedicado a dar asesorías virtuales y con bastante buenos resultados. Platiquemos de eso más adelante, Juan. Déjame Sí, platicar un poquito con el doctor Aranda sí, de algunos temas que tenemos en la bolsa y sí. mientras aprovechamos a ver si estamos pudiendo volver a entrar en Faro Noticias y poder compartir desde ahí, o si definitivamente tenemos perdida la transmisión. En De el acuerdo. Inter, y te agradezco muchísimo todo lo que compartiste el día de hoy. Tengo amigos investigadores que me dicen, no den nombres de medicamentos porque luego escasean. Yo dudo mucho que el tocilizumab vaya a escasear. De hecho, el gobierno federal lo prohibió su uso en hospitales públicos precisamente por el costo, independientemente de que parece que daba cierto resultado. Pero bueno, pasemos a platicar con Chalo o qué hago. Doctor en neurobiología, ¿qué prefiere usted? Chalo, chalo, está bien. Chale, Chalo. Échale, Chalo, ¿tú échale, dónde Carlos. naciste? ¿Perdón? ¿Dónde naciste, Chalo? Bueno, yo originalmente soy de Ciudad del Carmen, Campeche, pero me trasladé a Fortín, Veracruz desde muy pequeño. ¿Qué tan Entonces, pequeño? como a los 5 años, Ah, bien, sí. bien, bien, bien. Entonces me considero más veracruzano que campechano. Correcto. Oye, Chalo, tú has tenido muchos conejitos, no conejitos de indias, no, ratoncitos, porque leyendo tu currículum he visto que has realizado una cantidad enorme de investigaciones y experimentos con ratones. ¿Tú crees que ahora que al doctor del Bosque lo cheque la Universidad Veracruzana donde estás colaborando, te vaya a tocar en un momento dado tenerlo de ser humano de Indias? No, no creo, no, no, no. No, nosotros somos muy éticos y los humanos es todo bajo estrictas restricciones médicas. Sí, los animales tienen es otro campo, ¿no? El Y estudio en otro animales protocolo. y otro protocolo totalmente diferente. Pero no te creas, sería interesantísimo que se hubieran conocido aquí y que en un futuro te tocara como biólogo que eres, biólogo molecular también, ¿no? Sí, también. Tener la posibilidad de poder trabajar con él y que haya sido la coincidencia de este programa el que los haya presentado. Para mí sería un gran orgullo. Oye, pasemos de cuál ha sido tu última investigación, en qué es lo último que estás trabajando.
Pues realmente ahorita me dediqué a esto del coronavirus desde enero. Mi línea de investigación es sobre Alzheimer, pero viendo esta problemática, pues dije, no, hay que hacer algo con esta pandemia porque realmente no estábamos nadie preparado para una pandemia de este tipo. Entonces, me desvié un poco de lo que es mi línea de investigación y me dediqué a estudiar el coronavirus. Y ahorita estamos trabajando más que nada en ayudar a las personas que tienen coronavirus a salir adelante, a evitar todo ese calvario que pasó el doctor Juan. Se puede evitar prácticamente. Sí, tenemos varios pacientes que han salido adelante con nuestro protocolo, ¿sí? Sin necesidad de tener que ir a un hospital, sin necesidad de conectarse a un ventilador, ¿sí? Y menos, bueno, menos estar intubados, que eso es como dice el doctor Juan, es lo más grave. Sí, realmente las personas intubadas, la estadística es muy alta de las que fallecen, ¿no? Y yo lo he visto aquí en Jalapa. Tú eres un Entonces, sí, científico. sí, ¿Cómo evitas que sea anecdótico? Y me refiero a lo siguiente. Hay gente que dice que a su prima o a su tía le dio COVID y que sí, comiendo uña de chupacabras se curó. Y yo ajá, les ajá, digo, comiendo uña de chupacabras y sin comer uña de chupacabras, te hubieras sí, curado, porque la mayoría de la gente se cura sola. Los sí, problemas graves son los que enfrentan pacientes como lo que vivió el doctor Juan del Bosque, que tan amablemente nos acaba de hacer el favor de comentar. Pero ¿cómo claro. rompes con esa posibilidad anecdótica? Bueno, esas posibilidades anecdóticas se rompen con lo que es el método científico, ¿sí? Básicamente, si primero empezamos a hacer un estudio a nivel molecular, ¿sí? Por estudios de acoplamiento molecular en computadora, ¿sí? Y nos dimos cuenta que este virus es muy similar en cuestión de su estructura, y obviamente con varias variaciones, pero de manera general al virus de la influenza. Entonces, el virus de la influenza tiene un canal, uno de los, en parte de su estructura tiene un canal que es el blanco de este medicamento que se llama amantadina, que se utiliza como un antiviral para evitar precisamente o para ayudar a que se evite la influenza o que se propague el virus, ¿no? Entonces, O sea, así reduce la replicación del virus. exactamente, reduce la replicación del virus. Y nos dimos cuenta que el coronavirus tiene un canal similar, ¿sí? Tiene un canal muy similar donde la mantadina entra perfectamente en ese canal y podría, de manera, por interacciones moleculares, inhibir su replicación, ¿sí? Entonces, bueno, eso se quedó a nivel molecular, pero empecé a recibir llamadas de observaciones que tenían un neurólogo de Estados Unidos, me comentó que él estaba tratando pacientes con Parkinson, pero dentro de su tratamiento contra el Parkinson les daba amantadina, porque la amantadina está descrito como un antiparkinsónico también. Y se De dio hecho, es su cuenta, función principal, ¿no? Así lo exactamente, conocíamos. así es, Correcto. exactamente. Entonces, él me comentaba que sus pacientes se infectaban de coronavirus, pero no desarrollaban sintomatología, ¿sí? Estaban como si como portadores asintomáticos, Asintomáticos. así prácticamente. Después me llamó un doctor también de Barcelona y me comentó exactamente lo mismo. Entonces dije, entonces esto hay que estudiarlo más a fondo. Tenemos que saltarnos ahora sí, del estudio molecular a las personas. Entonces empezamos a estudiar en algunas personas que accedieron, obviamente yo en colaboración con médicos,
para hacer este estudio. La persona accedió, estaba igual, tenía sus niveles de saturación de oxígeno empezaban a estar en 70, eh, padece de hipertensión. Entonces hablé con su esposa y le platiqué de cómo estaba la investigación. Y me dijo que sí, porque ya querían también llevárselo a un hospital de los hospitales COVID pues para ver qué hacían, para intubarlo quizá, porque sus niveles estaban bajando. Entonces empezamos a tratarlo con este protocolo que lleva mantadina y en, ¿qué será? Empezó a recuperarse desde que empezamos a utilizar la mantadina. Claro, con otros medicamentos, bueno, él sí tuvo que necesidad de ponerle oxígeno. Se le pasaban 6 litros por minuto. Y empezó a recuperarse como a los 6 días. Sus niveles de saturación empezaron a subir. ¿Sí? Empezó a sentirse un poco mejor. Y poco a poco fue saliendo. El caso es que en un periodo de 14 días esta persona salió adelante. ¿Sí? Es un caso que documentamos, lo publicamos. Y también entonces empezamos a aplicarlo en más personas de varios estados de aquí de México. Y vimos que se recuperaban. Y lo que también nos llamó la atención es que los familiares que también les dijimos, tomen amantadina, no se enferman, o sea, estaban contagiados, pero no desarrollaban síntomas, ¿sí? Entonces los familiares pasaban completamente asintomáticos, se les daba amantadina igual que al paciente, claro, en menos dosis, pero no desarrollaban la sintomatología. Entonces, lo que nosotros, y ahorita precisamente estamos esperando que nos acepten, bueno, sometimos a un artículo con 15 gentes de una región del estado de Tabasco, donde se les dio el tratamiento y todas salieron adelante, no tuvieron necesidad de, ¿cómo se llama?, de tener oxígeno, y en un periodo de unas semanas se empezaron a recuperar. Entonces, la mantadina funciona muy bien. ¿Y ¿Sí? por qué no se ha incluido la mantadina como parte del protocolo de atención a enfermos COVID a nivel hospitales públicos? Además, es un Pues medicamento relativamente económico. es muy barato realmente. La verdad, no lo sé. He estado, ya en su momento al principio hice llamados al secretario de salud aquí del estado, sí, envié correos, diciéndole que el tratamiento de la mantadina ayuda inclusive como profiláctico a evitar que se desarrolle la sintomatología. Pero bueno, yo creo que esto es por cuestiones, no sé, quizá de política, desconozco, pero bueno, están aferrados a utilizar otros medicamentos que no funcionan como debe de ser, ¿sí? Entonces, es por eso que hay muchos contagiados que van a desarrollar los síntomas y desafortunadamente pues fallecen porque no se pueden controlar, ¿sí? A ver, quiero entender. Sí, El COVID es una enfermedad más que respiratoria, es una enfermedad que ataca al sistema circulatorio, ¿no? Según pues entiendo. primariamente ese sistema respiratorio, también ese sistema digestivo, porque ahí ataca también, y después, bueno, se generaliza, obviamente, ¿no? Toda esta enfermedad, ¿no? Entonces, la persona, pues como dijo el doctor, empieza a tener muchas fallas en los diversos órganos, pero primordialmente empieza a nivel del pulmón, ¿no? Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, algo que nosotros hemos estado recomendando es que la persona, cuando empieza con los primeros síntomas clínicos puede tener COVID, entonces que empiece a tomar la mantadina y no va a desarrollar sintomatología, no la va a desarrollar porque ya lo tenemos bien probado. Ni ¿Sí? un solo paciente ha presentado sintomatología. No, de nosotros, de los que hemos tratado con la mantadina, no. Solamente tuvimos uno que fue el que sí nos resultó muy grave aquí en Jalapa, que
requirió bastante oxígeno, ¿sí? Que pasó como igual un proceso como el del doctor, se nos vio grave, empezamos a tratar, se le dio la mantadina, se le dieron antibióticos, ¿sí? Pero lo que no nos había dicho este paciente, y eso lo supimos después, ya que él ya salió adelante, es que él por un accidente tenía colapsado un pulmón, entonces nada más tenía uno, un pulmón estaba, eso no lo sabíamos, Perdón ¿sí? la Entonces, pregunta, ¿cuántos pacientes han ya recibido este tratamiento con éxito? yo creo que van alrededor de unos 70 pacientes en el país, aquí en lo que es el estado de Veracruz, que es Puebla, que es Tabasco, Campeche, que han accedido a este tratamiento y todos han salido adelante. ¿Qué Sí, opinas, Juan? Bueno, pues esto de la mantadina, yo desconocía el manejo. Mi primer comentario es, vaya omisión del paciente del pulmón colapsado, ¿no? Un pequeño detallito. un pequeño detalle, exactamente. Y la otra es preguntarte, Chalo, si me lo Sí, permites, eh, ¿la mantadina la dan sola o combinada como viene en la presentación comercial? Que lo no, utilizamos esa muy mantadina de 100 frecuentemente. sí, esa mantadina de 100 miligramos es Sola. que viene sola. En Bien, pacientes que ya empiezan con la sintomatología, se les da 100 miligramos por la mañana y 100 por la noche durante un sí, periodo de 14 días. Y, perfecto. y van a estar tranquilos, no van a desarrollar síntomas. ¿Sí? Sí, porque hemos visto que definitivamente eh, ante el pánico que esto provoca, la Sí, gente se automedica y claro. empiezan a meterse de todo, ¿no? Sí, Entonces es importante esto que me estás diciendo, lo voy a utilizar. Yo estoy asesorando a mucha gente, estoy ayudando, aclaro, de manera gratuita. Yo no estoy cobrando un solo peso por asesorar a nadie. sí, Estamos tratando de aportar y de ayudar porque si Dios nos dio la oportunidad de seguir aquí, va a ser para ello. En ese claro. sentido, bueno, vamos a seguir ayudando y aportando. Pero importante decir que hay múltiples medicamentos que se han indicado, inclusive por médicos y especialistas, la ivermectina, la citromicina, la dexametasona, de manera así irracional, ¿verdad? Y han utilizado también otro tipo de remedios que decía yo hace un momento, desde los más caseros de abuelita, que Sí, son el té de hoja de aguacate, el té de jengibre con limón y miel, el té de ajá, tlanepa. Bueno, como, como Cobian es fifí, no ha de conocer la tlanepa, pero La hay hierba muchos, santa. o acuyo, mi querido amigo y paisano. Pero bueno, todos estos remedios de abuelita, mientras no afecten, yo le digo a la gente, pues tómatelo, ¿no? Pero ya cuando empiezan, dudo mucho lo del dióxido de cloro, que he tenido también mucha influencia sobre esto. Oye, esto no es Y tema religioso. Te estás metiendo con una religión. No sabes, por lo supuesto, defienden más que a un ser superior sí, o algo así. por eso dije que hay mucha influencia acerca del dióxido de cloro. Este, yo he platicado con muchos especialistas y gentes que son amigos míos. Y bueno, pues unos dicen que sí, pues tómalo, si no, si es a una dosis bajita y no te causa daños, sí. Pero hay otros que han exagerado, como lo digo, y lo diluyen muy fuerte, o más bien no lo diluyen a veces, bien, muy ajá, poquito, y entonces empiezan a haber daños, ¿no? Pues oye, échate un trago de cloro, pues y un traguito cuando se echan aquí las gentes que les gusta el chupirul, se confunden con el alcohol metílico y el etílico, imagínate, se quedan ciegos, ahora el cloro, pues cómo te ha sí, de dejar, ¿no? Entonces, todos estos remedios a lo que me refiero es la orientación básica que hay que darle al paciente, pero hay algo muy importante que quiero decir, y esto es para toda la gente. Salió un meme por ahí que el COVID es como el Sancho, y es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo tiene mucha gente y no se dan cuenta. sí, Y desgraciadamente son los que andan regando el virus por todos lados.
claro. Y el que tiene síntomas leves se espanta y se empieza a automedicar. Es nuestra Sí, cultura, desgraciadamente. Y el que sí, tiene ya síntomas graves ya llegan con 60 de saturación a los hospitales y a los claro, pobres médicos los hacen correr. sí. Y luego, pues viene la frase de que si se murió, no, como dicen, si se salvó, fue San Alejo. Y si se murió, pues El el doctor médico fue es el culpable. el Pero, culpable. pero Bien, con ritmo. correcto. Gonzalo, ustedes Sí, además de la mantadina, ¿han hecho pruebas, por ejemplo, con la ivermectina y con algunos otros de estos hidroxi, ¿qué es? Ese tipo de cosas. Hidroxicloroquina. Ajá. sí, aquí curiosamente tuvimos un caso de uno de los pacientes que estuvimos tratando, que ha tomado hidroxicloroquina por 2 años porque ella tiene un problema Lupus. de artritis, lo tomó para Ah, la bien. artritis y le dio coronavirus, ¿sí? Entonces la tuvimos que tratar con la mantadina y salió adelante. Entonces, la hidroxicloroquina realmente no funciona, ¿sí? Sí, muchos estudios, ya el estudio que fue en Francia se han retractado de esto. La ivermectina tiene más función antiparasitaria que viral, ¿sí? Entonces Y tampoco sirve. está en duda realmente si puede funcionar o no. No hemos hecho esos estudios nosotros, precisamente porque pues tiene más características antiparasitarias, ¿no? Sí, nosotros manejamos un protocolo. eh, Perdón, sí, ahora que mencionas el protocolo, ujú. una doctora me preguntó si era el mismo protocolo para adultos que para niños. Me pidió que te lo preguntara. Dice que es muy remoto que tengan un problema de salud los niños, pero de todas maneras quería saber tu opinión. Claro, aquí realmente lo que hemos observado es que los niños son más bien transmisores porque ellos no presentan sintomatología, Es ¿sí? correcto. Entonces, a los niños se les puede tratar como, ellos lo presentan como un dolor de cabeza, una gripa, se puede tratar con el famoso antifludes, ¿sí? Que hay pediátrico, hay para niños, ¿sí? Pero básicamente el protocolo es para adultos, que es los que nos podemos enfermar o más bien desarrollar sintomatología fuerte. Entonces, este protocolo consta de, ¿cómo se llama? De algunos medicamentos. La primera es la mantadina, que lo usamos como el antiviral, ¿sí? Usamos otro medicamento que se llama Celecoxib. Este lo usamos porque tiene la capacidad de proteger todo lo que son los epitelios, ¿sí? Es un antiinflamatorio, pero puede, ayuda a, ¿cómo se llama? A proteger el epitelio, ¿sí? Usamos también un antibiótico que es acitromicina. La acitromicina es muy buena porque, bueno, aquí hay dos cosas. En todo proceso respiratorio hay agregación bacteriana y es muy buena la acitromicina para eliminar bacterias, sobre todo de vías aéreas altas. Pero una característica de la citromicina es que ayuda a inhibir la respuesta inmune drástica que genera el virus, La ¿sí? famosa tormenta de citoquinas o de bradiquinas ahora. Exactamente, la famosa esa tormenta la ayuda a regular, ¿sí? La citromicina, ¿sí? Entonces, y también, si se complica un poco el paciente, se le puede ayudar con nebulizaciones para una mejor aireación de su sistema respiratorio. Entonces, y también utilizamos la aspirina para evitar coágulos, ¿sí? Sí, entonces esos cuatro medicamentos, que es la mantadina, el celecoxib, la citromicina y la aspirina, son el protocolo básico para tratar ya a las personas tienen, que tienen una infección por coronavirus y que ya empiezan con la primera sintomatología. Ahora, como vía profiláctica, las personas que conviven con sus familiares que tienen coronavirus la pueden tomar una tableta de 100 miligramos de pura mantadina nada más
y no van a cursar con alguna sintomatología, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos estado nosotros prácticamente utilizando con las personas que nos han hablado para el tratamiento contra el coronavirus. Además que todo el protocolo es muy barato, ¿sí? Yo creo que máximo unos 2,000 pesos. Claro, si necesita oxígeno es un poco más caro, pero no gastarían más. Es un protocolo bastante económico, ¿sí? Pero no sé todavía, volviendo a su pregunta, no sé por qué no lo han querido adoptar como una medida que ayuda realmente a las personas, sobre todo en los sectores, en el sector salud, Si ¿sí? tú me haces el favor de mandarme información técnica de las investigaciones que han hecho al respecto y los resultados, yo se la puedo hacer llegar a distintos grupos de médicos en el estado de Veracruz y a nivel nacional para que Okay. ellos evalúen si consideran que puede ser adecuado aprovechar la experiencia que ustedes han tenido en sus investigaciones. Me han hecho el favor de invitarme a varios chats exclusivos de médicos y Sí, entonces, pues, aunque uno es contador público, poco a poco se va enterando un poquito más de los detalles del asunto. Ahora, claro, yo te quiero preguntar algo, Gonzalo, sí, cambiando a temas más felices. sí, Tú eres un joven que llegó de pequeño a Fortín de las Flores, Veracruz. sí, sí, Estudiaste en una escuela de provincia, sí, la primaria, la secundaria, la preparatoria. sí, Practicaste taekwondo desde pequeño. Creo que desde- llegaste a ser cinta negra. Y resulta que además eras un nerd, eras estudiosón y le caías bien a tus compañeros, cosa rara, pero esa es otra historia, para que veas que te tengo identificado y vigilado. El punto principal es cómo se convierte un muchacho de provincia en un doctor en neurobiología. ¿Cómo, cómo puede un muchacho que hoy tiene el sueño de ser Ajá. científico, que puede ser en ciencias biológicas, o puede ser en ciencias exactas, que quiere saber de astrofísica, que quiere meterse en física cuántica, que Cuántica. quiere profundizar en eso que para la mayoría de los mexicanos es lo más raro del mundo, porque todos rechazan, bueno, no todos, pero una inmensa mayoría rechaza la ciencia. ¿Cuál es el camino que tú seguiste? Pues básicamente lo que me volvió a ser científico, pues es la curiosidad, realmente. Es el querer saber de cómo está estructurado nuestro mundo, ¿sí? Y toda la riqueza que nuestro mundo esconde, pues tratar de descubrirla. Eso es lo que me movió a ser científico, de cómo funcionan las cosas, el porqué de las cosas, básicamente. Entonces, eso es lo que me movió a seguir estudiando. Y terminaste tu prepa y te fuiste a dónde? Yo al terminar la prepa me fui a la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Ahí estudié la carrera de biología experimental. Ya, ¿Qué hace un biólogo experimental? pues lo que hacemos es, lo que dice es experimentar, ¿no? Experimentar con animales, experimentar con plantas, bueno, con todo lo que tenga que ver con la biología, ¿sí? Y ya terminando la carrera me fui al CIMBESTAB a estudiar biología molecular. Me llamaba mucho la atención todo esto del desarrollo de las moléculas, el saber cómo ver la biología a otro nivel, ¿sí? Y bueno, estuve ahí 2 años y medio en el CIMBESTAB. Ya después me empecé a ¿Adquiriste un título ahí? sí, de maestría en genética y biología molecular. Y a Después, ver, pues, perdóname, déjame que te interrumpa, pero esto me apasiona. A ver, las moléculas son sí, elementos químicos. sí, A ver, perdón, dejemos a don Juan que él, después de haber pasado al otro mundo y regresar, tiene derecho a hablar. claro. ¿Querías comentar algo, Juan? ¿O levantaste No, tu nada, mano nada más? no, no, es que hice así porque dijiste de las moléculas. Ajá.
Es que el punto es, las moléculas son química, Sí, la biología es vida. sí. ¿Cómo encontraste la relación entre la vida y la química? Pues bueno, primero, no hay una definición de vida prácticamente todavía que alguien puede decir, esto es la vida, ¿no? Sí, todavía es uno de los problemas filosóficos a los que se enfrenta la biología, ¿sí? Pero la vida está formada por moléculas y por moléculas biológicas, ¿sí? Entonces, esas moléculas que son proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, eso es lo que conforma a lo que ahorita conocemos como célula, que es la unidad de la vida, ¿sí? Entonces, lo interesante es ver cómo todas esas moléculas, de una forma organizada, están interaccionando unas con otras para generar lo que conocemos como vida, ¿no? Sí, entonces eso es sumamente apasionante, tratar de entender a la célula cómo está funcionando, ¿sí? Es cómo funciona, cómo se enferma, ¿sí? Porque realmente lo que yo le digo a los estudiantes que tengo médicos, les digo que lo que se enferma es la célula. Entonces tenemos que entender cómo funcionan primero las células, esas moléculas funcionan en células sanas, ¿sí? Para poder entender después cómo estas llegan a poder enfermarse, ¿sí? Entonces es una grandeza, ¿no? Estar estudiando todas estas moléculas que ayudan a mantener la vida, ¿no? Correcto. Estabas en el Sinvestab, adquieres tu maestría y luego, Sí. Luego empecé a interesarme por un tema que me atraía mucho la atención, que era el Alzheimer. Entonces, escribí un grupo de investigación en el Instituto Weizmann en Israel. Y bueno, ellos me contestaron y me preguntaron mi interés, cuál era mi interés. Y bueno, el Instituto Weizmann es uno de los pocos institutos en el mundo que tienen más presupuesto que científicos. Siempre es al revés, hay más científicos que presupuesto, ¿no? Pero ellos tienen más presupuesto que científicos. Entonces vino un doctor de Israel a hacerme el examen teóricamente como de admisión al vino CINESTAT. él a México a hacerte el examen a ti. Ajá, exactamente, un examen de Qué honor, admisión. ¿eh? Sí, En un Uber aéreo. en un Uber aéreo, exactamente. Sí, entonces ya hice el examen con él, que básicamente era describir, era analizar un artículo y quería ver cómo lo analizábamos y todo eso. Y bueno, ya prácticamente dio su veredicto al investigador que yo había escrito en Israel. Y a los pocos meses, pues me mandaron mi carta de aceptación, ¿sí? Tuve la fortuna de que el mismo instituto me becó, ¿no? Para poder hacer los estudios allá en Israel. Entonces, pues fueron 5 años de doctorado, de estudios de doctorado, que la verdad fueron muy fortuitos para mí porque aprendí muchísimo, realmente aprendí la manera de pensar de que tienen ellos, ¿no? Los israelíes, ¿sí? Y es sumamente interesante, ¿no? Sí, entonces todavía sigo aprendiendo porque sigo estudiando, realmente esto nunca se termina. Sí, hay que estudiar siempre porque en la biología es una de las áreas que se llaman no lineales. Esto quiere decir que puede cambiar de un día para otro. Sí, no es como la física o las matemáticas, ¿no? La biología es no lineal y hay que estar estudiando continuamente porque cambia. La biología es una ciencia que cambia continuamente. A ver, Sí, mencionaste algo de Israel. sí, ¿Cómo piensan ellos? Yo sé que tienen avances científicos impresionantes para ser un paisito, pues con todo respeto, pinchurriento, chiquito, porque está sí, chiquito y además sí, lleno de fanáticos religiosos, y resulta que también, además tienen desarrollos científicos impresionantes. ¿Qué fue lo que sí, encontraste en su forma de pensar? el trabajo en equipo. Ellos trabajan en equipo por un ideal,
¿sí? Son muy, se unen para trabajar en equipo. No importa quién va a ser el director o quién no lo va a hacer, si ellos tienen un ideal de salir adelante, ¿no? Sí, eso es lo importante. Exactamente lo opuesto a los cangrejos mexicanos. Sí, o sea, exactamente. Sí, es Muy bien. un cuento, ¿no? Del cangrejo, ¿no? Es así, Bien, y sí. platícame. Yo he leído por ahí que en el Centro Médico La Raza ha habido ciertos avances médicos, hitos sobre el Parkinson particularmente. Sí. Este, ¿Tú pudiste aportar algo de eso cuando estuviste en Israel? ¿O nomás No, llegaste? ¿No? no, una de las aportaciones que nosotros hicimos que fue mi tesis de doctorado, básicamente es cómo se transportaban ciertas moléculas que estaban involucradas en la enfermedad de Alzheimer, cómo se transportaban a nivel del axón, en la neurona. Sí, eso fue lo que demostramos porque no se sabía cómo sucedía esto. Entonces, esa fue la aportación de nosotros de los estudios de doctorado del transporte molecular a nivel del axón en la neurona. ¿Sí? Qué interesante, caramba. Así que un jovencito que estudió en Córdoba, en una escuela, llegó por suerte, por curiosidad y por vocación propia a ser un neurobiólogo. Y ahora estás trabajando en la Universidad Veracruzana. Sí, bueno, eso antes de continuar, pues bueno, Sí. eso también tiene que ver mucho porque esta pasión por el estudio me la enseñó mi padre. Sí, él es pediatra, es una persona muy estudiosa. Sí, Era de los entonces, famosos pediatras de Córdoba en sus sí, tiempos. Él y su sí, Malibú. sí, sí, entonces, pues sí, aprendí mucho de él, he aprendido mucho, sí, de verlo estudiar. Entonces, eso a mí también me llenó, ¿no? Para poder seguir eh, o sentir curiosidad por lo que es el mundo de la ciencia, ¿no? Fíjate que muchos muchachos con los que yo he tenido la oportunidad de platicar me dicen, no hombre, pero ¿cómo crees? Salir de una prepa de Córdoba, la que sea, traes, aunque saques 10 en la prepa de Córdoba comparada con una muy buena prepa de México, a lo mejor sacarías 6 allá a mismo nivel de conocimientos. Y si te comparas con una buena prepa de los principales centros de estudio mundiales, con suerte sacas 3, no podemos competir con ellos. Y tú tuviste la gracia, además de irte a la Universidad Autónoma Metropolitana, que no es Sí. así hasta hoy, que ya superó a la UNAM junto con el TEC de Ah, Monterrey, sí. pero normalmente no era la mejor universidad de México. Sí, Y no, mira no, dónde no. estás. Sí, sí. Eso es, eso es un ejemplo que creo que puede ser de mucha utilidad y que los papás que nos estén escuchando le podrían comentar a sus hijos que no hay límites, ningún tipo de límite. El único límite que tenemos es el que nos ponemos nosotros aquí mismo. Tuvimos el Exacto, ejemplo al principio del programa del doctor Juan del Bosque, un sí, hombre que sabía que cuando le dijeron te vamos a intubar, tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Sabía que el porcentaje de intubados que se salvan no es muy elevado en este país y sin embargo, con voluntad en principio, que no creo que sea suficiente, con el apoyo de médicos que se dedicaron a esforzarse por sacarlo adelante y con su propio afán, que ahí sí creo que fue muy importante, de no rendirse. Incluso cuando él presionaba su propia bolsa de oxígeno, él mismo se daba vida con unos sí, pulmones que, imagínense ustedes, estaban llenos de un hidrogel que impedían que pudiera respirar correctamente. Y sin embargo, salió adelante porque no se rindió.
porque decidió no rendirse. Así Claro. como el doctor no lo ha dicho, yo creo que no le gusta comentarlo, pero sufrió un accidente en una moto hace muchos años, Sí. que poco a poco le fue generando mayor dolor al caminar, ¿o me equivoco? No, sí, claro. Y Sí, te es cierto. cuesta hoy, ¿todavía puedes caminar, doctor? No, ahorita estoy en una silla de ruedas Ya debido a no una, puedes caminar. sí, tuve una cirugía hace 8 años de columna, que mis vértebras se pulverizaron, no, todavía se desconoce el motivo. Y bueno, estoy en una silla de ruedas y con muchos dolores, todos los días yo tengo dolor. A mí no se me quita ni un minuto el dolor, siempre lo tengo. Entonces, pues sí me ha costado mucho trabajo, ¿no? Realmente poder salir adelante, ¿no? Pero no te rindes. Pues no, la verdad, no, con la ayuda, ahora sí que como dice el doctor Juan, con la ayuda de Dios, pues sí hemos salido adelante con el esfuerzo. Yo creo que yo soy muy creyente, pese a que soy científico, dicen que los científicos no pueden creer en Dios, como yo la verdad no tengo ningún problema. Yo creo que si yo no creyera en Dios, ya hubiera enloquecido. Sí, es de tanto dolor que tengo, sí, que no me deja pensar a veces, ¿no? Cuando estoy trabajando, porque mi trabajo es de pensar, básicamente. A veces no me puedo concentrar, a veces solamente me encomiendo a Dios para dejar de decir, por favor, permíteme terminar esto que tengo que hacer. Y bueno, y dejar un poco el dolor de un lado y concentrarme, ¿no? Sí, porque el dolor es, a veces hay días que son insoportables, ¿no? Básicamente es insoportable el dolor, ¿no? Fíjate que hace poco leí algo muy importante, que separaba el dolor del sufrimiento. Ujú. El dolor es lo que uno siente en un Claro, momento determinado. Sufrimiento es permitir que ese dolor modifique tu vida. Tú claro, puedes seguir adelante con tu vida, aceptar que estás en silla de ruedas, sí, aceptar que tienes un dolor crónico que es muy sí, difícil combatir, sí, aceptar que no puedes respirar y no rendirte, claro, aceptar la desesperación y la angustia de que no llenas tus pulmones de aire y seguir luchando en lugar de rendirte en un momento dado. Hay una enorme diferencia entre sufrir dolor, sí, sufrir el ataque que la vida de repente te presenta y estarlo sufriendo. Tú puedes seguir adelante con tu vida y decir, tengo dolor, no puedo respirar, pero voy a seguir adelante hasta mi último aliento, esto no me va a detener. Y ustedes claro, dos, cada uno en su momento y en su circunstancia, son un ejemplo de ello. Y por ello, quiero darles las gracias a los dos por el privilegio que ha sido para mí tenerlos hoy en el programa, que no será la última vez. El doctor Juan del Bosque lo tuve que estar frenando porque agarra el micrófono y no lo suelta, pero tiene una cantidad de experiencias de vida valiosísimas. Siempre es un placer platicar con él. Y Gonzalo, pues a partir de hoy, para mí también eres un gran amigo y te seguiré molestando porque me gusta que se hable de ciencia. Me gusta que platiquemos con los jóvenes que nos escuchen, que sepan que se puede, que sepan muchachos que les interesa la biología, por ejemplo, que les interesa saber cómo funciona el ser humano. En alguna ocasión algún muchacho me decía, es que no es posible lo que sucede con la física cuántica, es como estar en un mundo de ciencia ficción, de cuento. Les platicaba en algún momento el experimento de la doble rendija y si quiere usted búsquelo en internet, en YouTube y verá lo impresionante que es el solo hecho de que un observador, por observar un experimento, modifique el comportamiento de unas partículas. Por sí, eso le digo que los muchachos que se apasionan por ciencia a veces sienten que no pueden ir más allá, cuando pueden ir mucho más allá. Y tú, mi querido Gonzalo, eres el mayor ejemplo. A los dos, muchísimas gracias. Juan, ¿quieres decir algo de despedida? Sí, claro. En primer lugar, bueno, Primero Chalo, te mueres que no decirlo. Venga. mis respetos para Chalo. Gracias por tus palabras, José Miguel. Las veces que sea necesario, pues, estaremos aquí contigo.
Efectivamente, yo hablo mucho, pero hablo mucho con provecho. Ya otras veces hablaré de otros temas y hay muchas experiencias de vida. Yo no es la primera vez que tengo peligro de muerte. He tenido 2 o 3 experiencias más. Y decirles que yo me quejaba, Gonzalo, yo me quejaba porque vino la neumóloga y me dijo, tienes que estar boca abajo, no me importa que estés de renuente y de rebelde, ponte boca abajo y así vas a mejorar un poquito más y que te hagan palmopercusión. Bueno, me llevaron un aparato ahí que me masajeador, vibrador, y me ponía yo boca abajo y de 83 subía yo a 90, 92. Bueno, pues después me envicié. Ya estaba yo todo el tiempo boca abajo, que es lo que le llaman la posición prono. Y esto le digo a la gente, uno de los manejos que hay cuando ya está uno complicado es ponerse boca abajo. Pregunto a Chalo, en la experiencia que tienen ustedes en este trabajo maravilloso de investigación, que además lo voy a tomar también para poder utilizar, si me lo permites. ¿Ustedes han manejado a los pacientes en prono? ¿Les recomiendan que estén en prono aunque tengan síntomas leves? Y me refiero prono, estar boca abajo, para que me entiendan la gente. Sí. No, ¿Lo han utilizado? no, no Bueno, lo hemos utilizado. fantástico. Yo lo puedo decir como una experiencia propia. De 83 subía yo a 92. Y dije, pues aquí me quedo, de aquí soy. Y creo que, bueno, pues, mañosamente yo buscaba esa posición, y así estaba. Y bueno, la recuperación pulmonar ha sido de un 98%, 99%. No hay secuelas y estoy bastante agradecido con ello. Un saludo a todos. Mucho gusto, Chalo, poder compartir este chat. Una experiencia maravillosa y a nivel personal, pues una admirable respuesta de tu parte y lo tomaremos como un ejemplo a seguir. José Miguel, pues un gusto, un placer. Aquí estábamos presentes. Muchas gracias. Gonzalo, ¿algo que quieras decir de despedida? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto, un honor estar aquí con usted y con el doctor. Y bueno, y a los chicos, ¿no? Como que fue el último que se abordó, es que, como decían en una película, aprovechen el día, ¿sí? Hagan que sus vidas sean extraordinarias. La Muchas Sociedad de los gracias. Poetas Muertos. Sociedad de los Poetas Muertos, exactamente. Sí. Así es. Ahora Carpe diem. valoro más que nunca. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Con esto damos por terminado el baldón de Cobian del día de hoy. La próxima semana vamos a hablar de cultura en Córdoba, pero puede aplicarse a cualquier ciudad, pueblo, localidad del país. Las oportunidades que hay para promover cultura y la falta de interés de los gobiernos municipales para echar a andar proyectos que son muy sencillos, pero que desde la base pueden generarla. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos despedimos y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias a todos y suspendo el programa.